Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México, por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué oles? Bienvenidos a Entre Washington y México, el podcast. La comunidad mexicana en Estados Unidos, sean residentes legales, sean inmigrantes indocumentados o esta generación de México-estadounidenses, siempre tienen en mente a nuestro país. Y eso implica en algún momento realizar un trámite. La red consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que está en la Unión Americana, es la más grande que tenemos los mexicanos en el mundo. Pero resulta que en muchas ocasiones desconocemos en realidad para qué sirve un consulado o qué es lo que hace quien está al frente de esta institución gubernamental en el extranjero. Para explicarnos, ahora sí que con piedritas y palitos, esta situación de qué sirve un consulado y qué hace un cónsul en Estados Unidos, le agradezco a Rafael Aveaga. Él es el cónsul de México en la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C., que da servicios a lugares en su alrededor de la capital estadounidense, Virginia y Maryland, por ejemplo. Rafael, muchas gracias por esta conversación en Entre Washington y México. Jesús, gracias a ti por tu interés en los temas consulares. No es usual el interés en los temas consulares, como bien apuntabas, no siempre se saben algunas cosas, y yo agradezco mucho el interés y saludo con mucho gusto a tu amable auditorio. Vamos a empezar por esto, porque hay una percepción que me parece hasta cierto punto equivocada respecto al cónsul. Lo ven como a un funcionario cuadrado que simplemente se dedica a eventos sociales o que se sienta en una oficina y no hace nada. Perdón, pero esa es la imagen que tienen muchos mexicanos por lo que ocurría o lo que ha ocurrido en nuestra historia burocrática. Empecemos por esto, Rafael. ¿Qué es lo que hace un cónsul en Estados Unidos? Estoy de acuerdo con esa percepción, porque claro, por algo están acá, porque los gobiernos que gobernaban cuando ellos no eran migrantes, pues no generaron las condiciones suficientes para que permanecieran en el país, y su imagen sobre las oficinas gubernamentales en muchos casos es negativa, y por supuesto que aquí nos tenemos que encargar de desmontar ese prejuicio, ¿no? Que nosotros nos dedicamos, Jesús, a documentar a las personas mexicanas, a conseguirles sus documentos mexicanos, a asistirles y ayudarles en todo lo que está en nuestro alcance, pero también a relacionarnos con ellos. Y en este sentido me quiero referir a los tres grandes pilares del trabajo consular: la documentación a las personas mexicanas, la asistencia y protección a ellas, y el alcanzar con eficacia y relacionarnos con las organizaciones comunitarias. Los asuntos comunitarios, la asistencia y la documentación, yo definiría, para empezar, que son los tres pilares del trabajo consular en Estados Unidos y en el resto del mundo también. Vamos a desgranarlos en lo que podamos aquí. La documentación. ¿Cuáles son esos servicios que se ofrece a los mexicanos en los consulados en Estados Unidos? Bueno, principalmente la expedición de pasaporte. Es el documento que más demanda tiene. Expedir por primera vez un pasaporte, para lo cual pues hay que traer su acta de nacimiento, por supuesto, una identificación oficial con fotografía, es decir, probarnos que eres mexicano o mexicana. El pasaporte es el documento más solicitado, pero también expedimos un montón de documentos más, Jesús. La matrícula consular, por ejemplo. La matrícula consular, también como el pasaporte, es la prueba de nuestra identidad
de que yo soy quien dice llamarse Rafael Laveaga, pero también es la prueba de nuestra nacionalidad, igual que el pasaporte. A diferencia del pasaporte, sin embargo, la matrícula consular trae nuestro domicilio, y aquí en Estados Unidos hay bastantes trámites para los cuales nos piden una identificación con domicilio. Por ejemplo, la biblioteca pública que está en nuestra colonia donde vivimos. A ver, demuéstrame que usted es vecino de aquí para darle acceso a los libros que prestamos. Bueno, pues la matrícula consular es muy útil para eso. Otros documentos menos demandados, pero muy importantes, son, por ejemplo, los poderes notariales. Si nosotros queremos hacer un trámite en México porque dejamos pendiente de hacer un juicio para divorciarme, aceptar o rechazar una herencia, escribir en mi testamento, algo que dejamos pendiente de hacer allá con el notario, en los consulados de México se pueden hacer estos poderes notariales. También tramitamos cartillas del Servicio Militar Nacional, tramitamos, hacemos copias de acta de nacimiento, levantamos el registro de nacimiento, muy importante trámite, para los niños que nacen en Estados Unidos, hijos de papá o mamá mexicana, tienen el derecho constitucional, por supuesto, de que los consulados le expidamos su acta de nacimiento mexicana, porque ya son mexicanos desde que nacen, Jesús, pero necesitamos un papelito que lo compruebe para poder sacarlo. Nada más quiero hacer un paréntesis, Rafael. Sí, sí. ¿Hasta cuántas generaciones de mexicanos que nacen en Estados Unidos, de padre o madre mexicano, se puede extender esta acta de nacimiento e incluso pasaporte? Anteriormente solamente era, naciste en Estados Unidos, te saco tu acta de nacimiento mexicana, pero a tus hijos ya no se las puedo sacar. Pero por una reforma a la Constitución, ocurrida hace muy poco tiempo, hace 3 años o así, ya es posible hacerlo de manera indefinida. Esta reforma legal a nuestra Constitución, a nuestro marco constitucional sobre nacionalidad, es de enorme calado y enorme importancia. Lo que pasa es que no nos damos cuenta ahorita de su importancia, sino que nos vamos a dar cuenta 50 años más tarde, porque ahora se puede, a mi hijo que nació en Estados Unidos, lo puedo registrar como mexicano. Él, cuando tenga hijos, los podrá registrar como mexicanos a mis nietos, y mis nietos podrán registrar a mis bisnietos, y mis bisnietos a mis tataranietos, etc. Entonces, esto implica que México se convertirá en un país literalmente o demográficamente transnacional, porque pues recordemos que aquí hay alrededor de 12 millones de mexicanos nacidos en México que vivimos en Estados Unidos, y más de 20 millones de americanos de origen mexicano, pero que si se les tramita la nacionalidad de esta manera, pues ya serán tan mexicanos como tú y como yo, según la ley, y tendrán todos los derechos y obligaciones que eso significa, Jesús. Ahora, los documentos que están sellados por el fungimiento de notario del cónsul y del consulado, ¿tienen reconocimiento legal también en Estados Unidos? No, solamente son documentos que son válidos en México. Yo hago el poder notarial, tengo el honor de firmar los poderes notariales para trámites, como decía, tan importantes como sacar o meter dinero en una cuenta bancaria, o que alguien participe en un juicio de divorcio en México. Y el documento, la persona usuaria que me lo solicita, que aquí le llamamos el poderdante, el que da el poder, tiene que mandarlo por correo a México, a su persona de confianza, para que esa persona haga el trámite allá en México. Es como ir con un notario público mexicano en México, y solamente tiene efectos en territorio mexicano. Ahora, nada más. En el caso de un testamento, un acta de matrimonio, hasta de divorcio. Bueno, ahí es con base en la ley mexicana, con base en el Código Civil Federal. Nosotros expedimos esta documentación, y que allí sí, si ellos apostillan, si las personas apostillan el documento acá, en México, para que tenga validez internacional, sí puede tenerlo. Por ejemplo, yo me casé en México bajo las leyes mexicanas, o me casé en el consulado bajo las leyes mexicanas. Si yo quiero y luego me voy a vivir a otro país y quiero que esa acta tenga validez en otro país, tengo que apostillarlo ante las autoridades del país que expidieron ese documento. Es un poco técnico el asunto, pero bueno,
el apostillamiento se llama, es a una certificación que el gobierno del país donde se expidió el documento, del país que expide el documento, pues certifica que es válido en diversos países del mundo. Entonces, también, por ejemplo, el acta de nacimiento americana, si yo me llevo a mi hijo americano a México y esa acta la inscribo en el registro civil mexicano, pues ya queda registrada la persona como que es hijo de mexicano, y el registro civil de México me va a dar un documento que es la inscripción o inserción que le llaman del acta de mi hijo americano, que también ya a partir de ese momento tendrá su documento de acta mexicano, por haber inscrito su acta en el registro civil. Ahora, Rafael, también en el consulado se expide la credencial del Instituto Federal Electoral, pero también se pueden realizar bodas civiles, ¿correcto? Sí, señor. Bueno, en el caso de la credencial de elector, nada más iniciamos el trámite. Es decir, vienes aquí con tu comprobante de domicilio, tu acta de nacimiento y tu identificación, y yo te registro en la base de datos del INE, del Instituto Nacional Electoral, y pasado un mes más o menos, mes y medio, te llega el plástico a tu domicilio con instrucciones de cómo activarlo, y a partir de entonces ya solamente es el INE y la persona la que entran en relación para explicar cómo se debe hacer la votación. El otro trámite que me preguntaste, ¿cuál es? Que si el consulado puede llevar a cabo una ceremonia de matrimonio civil. Sí. Siempre y cuando las dos personas sean mexicanas, los casamos bajo las leyes mexicanas. Y eso, digamos, cierra el círculo de la cantidad de documentos que expedimos en un consulado. También, si quieres, podemos hablar de la asistencia o de los es a lo que voy. Ese es el segundo pilar que mencionaste, la protección consular. ¿De qué se trata? Nosotros visitamos prisiones y centros de detención. Nosotros damos apoyos económicos dirigidos a las personas más vulnerables. Nosotros orientamos en materia legal, migratoria, laboral, con directorios de abogados que tenemos a disposición de las personas mexicanas. Nosotros asistimos en la repatriación de cadáveres o de cenizas. También hacemos repatriación de personas enfermas o de menores de edad, de grupos vulnerables. Repatriación quiere decir, pues, cuando se toma la decisión de que regresen a México, ¿no? Tenemos fondos. Perdón, y que te interrumpa, porque la gente debe tenerlo muy en claro. Ahí, cuando dicen nosotros repatriamos, es decir, el gobierno mexicano asume, la Secretaría de Relaciones Exteriores, todo el costo económico que esto implica. Sí, señor, dependiendo siempre del caso. Si se trata, por ejemplo, de un enfermo que no tiene seguro y que no tiene familia aquí, a veces los hospitales comparten gastos o las familias según su situación. Si se trata, por ejemplo, de un menor de edad, de una persona menor de edad, nosotros financiamos 100% el boleto de regreso y normalmente en cualquier caso de mexicanos que consideramos vulnerables y que toman la difícil decisión a veces de regresarse a México de manera definitiva, los consulados tienen recursos para comprarles su boleto sencillo e inclusive físicamente acompañarlos. Alguno de mis compañeros, alguno de los funcionarios consulares va con esa persona durante el camino para poderle asistir hasta entregarla a sus familiares. Esta es una función pues poco conocida, pero pues es la repatriación de personas vulnerables y lo hacen los departamentos de protección consular en todas las oficinas consulares de México. Y para el caso de la repatriación de cadáveres, ya sean féretros o cenizas, ¿la cobertura económica es del 100%? No, la cobertura económica, bueno, el costo económico de ese triste tránsito, caray, porque son momentos muy difíciles para las familias, es muy alto. Aquí en los Estados Unidos los costos pueden ir pues de entre 4 o 5 mil dólares hasta 10 o 15 mil según el pueblo de donde venga y a donde vaya, porque intervienen varios transportes, varias funerarias, varias aerolíneas a veces, y el costo es muy alto. Nosotros apoyamos económicamente, sí, a las familias vulnerables, pero con una cantidad simbólica parcial que no es el 100%. Y por eso las familias tienen que tomar la decisión
pues de qué servicio es el que prefieren, y nosotros estamos para orientarles siempre en esa materia, porque hay mucho abuso, después de las funerarias, de los intermediarios, y lo primero que aconsejamos cuando fallece un ser querido es: no firme ningún contrato con ninguna funeraria hasta no hablar con su consulado más cercano, porque nosotros ya más o menos sabemos qué funerarias son las que funcionan mejor, cuáles cobran de manera más moderada, etcétera. Y eso es una labor súper importante, y tenemos que estar, como nos ha dicho la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, hacer la diplomacia cerca de ti. Es decir, que se sientan las personas protegidas, que nos sientan cercanos, que esa idea que decías al principio de la imagen que a veces ha sido mala, no exista más, porque lo más importante es tratar a un ser humano con ese humanismo, con esa calidez con la que en un consulado se debe tratar a todas las personas. Sí es cierto que tenemos mucha demanda, sí es cierto que a veces hay que esperar turnos o es difícil hacer las citas, sí es cierto, pero lo más importante en los casos como el que me preguntas es tratar a las familias con un sentido muy alto de humanidad, sin duda. Tenemos unos 5 minutos para cerrar esta conversación que me parece esencial. Ahora, en los servicios de protección, pues hay demasiados mexicanos en Estados Unidos, y muchos de ellos, desgraciadamente, incurren en problemas con la ley, con la justicia. Ahí, ¿cuál es el papel del consulado de México en Estados Unidos, aparte de ir a visitar a los presos y sobre todo a los que son sentenciados a la pena capital? Es decir, ¿el gobierno apoya para buscar una representación legal o simplemente asesora dónde encontrarla? Bueno, desde luego apoyamos para representación legal en los casos de pena capital para obtener la conmutación de la pena. Estamos totalmente en contra de la pena de muerte. Lo que queremos no es sacarlos de la cárcel, sino que no los maten, literalmente. Y por eso está el programa especializado en los casos de pena de muerte. Ahora, en los demás casos, uno va a ver al ser humano, Jesús. El cónsul en ningún caso prejuzga sobre la culpabilidad o inocencia de un individuo. Simplemente vamos a ver cómo están de salud, les están dando sus medicinas o no, les están tratando bien, tienen problemas con sus compañeros. ¿Cómo está su familia afuera? ¿A quiénes dejaron afuera? ¿Hay menores de edad? ¿Podemos apoyar con alguna documentación? ¿Le podemos hablar a tu familia? ¿Quieres que le digamos cómo te vi, cómo estás, qué necesidad tienes, etcétera, etcétera? Cada caso es distinto y por supuesto es mucho trabajo, pero es un trabajo bien invertido, porque invertimos en el bienestar de la persona que visitamos, porque es esos 15 minutos, esa media hora, esa hora que pasamos con él o con ella, vale oro para ellos. El poderles conseguir un libro en español, ver las condiciones de la prisión y también hablar con sus familiares en México o en donde estén, es muy importante para esta labor. No resolvemos el tema de ponerlos en libertad porque no somos abogados penalistas, pero sí podemos aconsejarles el curso a seguir y sobre todo cuando son víctimas de alguna violación a sus derechos, muy importante que estemos ahí presentes, sin duda ninguna. Ahora, tenemos 2 minutos, mi querido Rafael, y aquí va esta última pregunta y que cierra el ciclo de los pilares que mencionaste, el contacto con la comunidad. Y aquí te pregunto, para mejorar el servicio de los consulados y del cónsul o la cónsul, ¿se requieren profesionales del servicio exterior mexicano o hasta los políticos a veces asignados por amistad pueden hacerlo? Sobre todo tirando aquella imagen de que la sociedad común y corriente no puede codearse con esta gente tan especial que viaja a Estados Unidos y se mueve con un pasaporte diplomático. No, quien en uso de sus facultades el presidente puede nombrar a quien él considere para ser cónsul de México. No diría yo que se necesita una profesión o ser de carrera o ser político. Todos somos mexicanos y todos nos podemos ayudar. Lo único que sí se requiere, y es una condición que debería estar escrita en oro casi, es la voluntad de servirle a las personas más vulnerables, el servirle con humanidad y con vocación de servicio. No me importa si eres ingeniero, médico o plomero. Si eres alguien que quiere ayudarle a la comunidad, puedes trabajar en un consulado. Y yo, si me permites, quiero dejar el teléfono del Centro de
información y atención a mexicanos, Jesús, que es el 520-623-7874, para cualquier duda que tengan las personas. Y bueno, si están en nuestra comunidad de Washington, D.C., pues nuestras redes sociales, @ConsulmexWAS, están a su servicio. Mándenos un mensaje directo, especialmente si hay alguna urgencia, porque estamos para servir de verdad. Nos gusta lo que hacemos. Agradecemos la comprensión de la gente cuando saben que hay mucha demanda de nuestros servicios, y la gente lo entiende, Pero lo principal para contestar tu pregunta, lo que se necesita no es ser de una profesión o de otra, no es ser político o de carrera o diplomático de carrera. Se necesitan ganas de servirle a nuestras paisanas y paisanos. Pues esperamos que así siga el servicio que dan los consulados de México en Estados Unidos y en cualquier otro país. Rafael, muchas gracias por esta conversación y por este curso didáctico de para qué sirve el servicio consular mexicano en el extranjero. Gracias por esta conversación en Entre Washington y México. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Un abrazo. Lo importante es leer. Con Fernanda Álvarez. Ya llegó aquí en Entre Washington y México Fernanda Álvarez, cargando libros al por mayor, pero tiene que escoger algunos que nos va a recomendar. ¿Qué nos tienes, mi querida Fer? Hola, querido Jesús, pues qué gusto volver a compartir lecturas contigo, con quien nos escucha, y les traigo, la verdad es que 2 novelones. Una de ellas a mí me removió las entrañas. Hacía mucho que un libro no me hacía llorar. Y este que te cuento se titula Tan poca vida y es de una escritora hawaiana que se llama Hane Yanagihara. Es la historia de 4 amigos, Malcolm, JB, Jude y Willem, que nos narran pues su adolescencia, su adultez, hasta ya la tercera edad, digamos, ¿no? Sin llegar quizás a tanto, pero es un libro muy, muy duro, de verdad. Hubo páginas que yo me tuve que saltar porque fue digamos que había unas páginas muy fuertes para que yo las pudiera leer, pero es una muy bonita historia de la amistad, del amor, pues también de estos sobresaltos que tiene la sociedad, ¿no? Y que no siempre, por supuesto, son para bien. Narrada de una manera muy entrañable, ¿no? Uno va en la historia de estos 4 hombres, estas 4 personas, va descubriendo a cada uno de ellos, sus amores, sus desencantos, sus relaciones, su familia, y la verdad es que es una novela gorda, ¿no? Pero vale muchísimo la pena, ¿no? Es de esas novelas que transforman al final de la lectura, que conmueven muchísimo y donde lo más importante en ella es el amor, por supuesto. ¿Y cuál es la otra novela? Y la otra novela, pues es de una autora que, pues yo creo que es muy sonada, ¿no? Que se llama Chimamanda Ngozi Adichie. Ella me parece que se dio a conocer más con este librito muy pequeño que se llama Todos deberíamos ser feministas, que sale de una TED Talk que ella hace y que justo invita a que pues todos seamos feministas en este sentido de la igualdad, ¿no? De la horizontalidad, de caminar lado a lado. Pero es una gran novelista y es una gran cuentista también, ¿no? Además de pensadora, ¿no? Y de ver el mundo de esta manera. Y hace tiempo salimos con esta novela que se titula Americana. Es una novela también de amor, de identidad sobre todo, ¿no? Es la historia de Ifemelu y de Obinze. Ellos viven en Lagos a mitad de los años 90, donde se fragua la dictadura militar y donde se sabe que en esta Nigeria pues tendrán que salir de su país en algún momento, ¿no? Ambos quieren ir a Estados Unidos, sobre todo Obinze, pero quien lo consigue primero es Ifemelu, con esta cabellera de rizos negra, ¿no? Y que se tiene que enfrentar a una sociedad estadounidense que quizá le va a pedir que se transforme para ser otra persona, para integrarse, ¿no? Lo que se conoce con esa palabra, signifique lo que signifique, y de qué manera ella va a ir sorteando también estos estereotipos, estos arquetipos para ser ella misma y para encontrarse, ¿no? Entonces es una novela también muy bonita que habla sobre eso, sobre la identidad y la lucha. Y de Chimamanda, si no han leído otra cosa, también les recomiendo Algo alrededor de tu cuello, que son cuentos, o La flor púrpura y medio sol amarillo. La verdad es que Chimamanda tiene una capacidad narrativa también brutal, que conmueve, que nos deja pues justo esta violencia, ¿no? que vive Nigeria, que vive su país natal,
y donde en cada uno de estos libros, ya sean novelas o ya sean cuentos, pues se pone en entredicho justo qué es la identidad, ¿no? ¿Qué significa que yo sea yo, ¿no? ¿En dónde está esto que todos luchamos y peleamos porque no sea interrumpida nunca, pero realmente creo que en el fondo no entendemos qué significa? Así que bueno, son mis recomendaciones, son dos de verdad grandes novelas. Espero que no me culpen por tan poca vida, porque sí los hará llorar, pero merece muchísimo ser leído. Y pues nada, Jesús, muchísimas gracias y nos oímos hasta la próxima. Pues mi querida Fer, gracias, y ya saben, lo más importante es leer, y Fernanda aquí cada semana se los va a recordar. Abrazo. Abrazo, Jesús, gracias. Pucha Play con Gonzalo Lira. Y más rápido que Speedy González, aunque siempre rechinando llanta, aquí está Gonzalo Lira Galván con Pucha Play. ¿Qué recomendación nos tienes, mi querido Gonzalo? Hola, ¿cómo estás, Jesús? Un saludo para todos por allá y para todas las personas que nos escuchan aquí entre Washington y México. Llegó el momento del Pucha Play y quiero que le puchen play en una película bien interesante. Y hablando de cancilleres y de relaciones internacionales, de repente se nos olvida hablar de las relaciones que existen dentro de un mismo país para, pues, o las que no existen, incluso en algunos casos también, para entendernos mejor, para que haya una mayor unidad. Y obviamente, al pensar en México, pues lo primero que me viene a la cabeza son las relaciones con los pueblos y los lugares en los que se hablan lenguas originarias. Es decir, cómo no existe una educación, nunca realmente ha existido en torno a las lenguas originarias y a las personas y a las culturas y a las tradiciones de las mismas. Y quiero sacar al caso, y es un poco un pretexto, una película muy interesante que está por salir a la cartelera, que acaba de estar en el Festival de Ambulante y que tuve la oportunidad yo de ver en el Festival de Cine de Morelia del año pasado. Se trata de la película Un lugar llamado Música, una película que nos cuenta la historia de la relación entre el músico Philip Glass y un grupo de músicos que pertenecen al pueblo huichol. En particular, la relación de Philip Glass, este músico anglosajón, que tiene que comunicarse con Daniel Medina, que es uno de los miembros de este grupo de músicos huicholes, y cómo tienen que entenderse de alguna forma entre traducciones, entre tradiciones, incluso como el equipo de filmación del documental liderado por el director Enrique Rizzo tiene que llegar a negociaciones con la gente para lograr que les abran la puerta y les permitan hacer este intercambio musical. Entonces, lo que es muy interesante de la película es cómo, a pesar de todas las dificultades no diplomáticas tal cual, pero pues sí culturales y sociales que se tienen que hacer para que estos dos músicos empiecen a trabajar juntos, pues en realidad hay un lenguaje que estamos olvidando y hay una barrera que estamos olvidando y que se rompe muy fácilmente, que es la de la música. Y me gusta mucho el documental porque nos habla cómo, a pesar de todas las estructuras sociales que nos dividen muchas veces, que nos separan, que nos etiquetan, que nos ponen en diferentes espectros y en diferentes lugares de pues la cosmovisión que podamos tener, pues la música y el arte terminan siendo un lenguaje de unión. Y tuve la oportunidad de platicar precisamente con Enrique Rizzo, el director de este documental, y esto es lo que me contó sobre desde la planeación, desde la producción hasta ahora el lanzamiento de esta película, que espero que puedan ver. Vamos a escucharlo. Ya llevamos 5 años con este proyecto casi. Entonces digamos que ya pasamos por las etapas difíciles. O sea, al principio hay un enamoramiento hacia el proyecto que funciona como de una manera inmediata, pero después vienen las barreras donde sí tuvieron que haber largas conversaciones al empezar a ver el material, donde empezamos a encontrar ciertas diferencias en la forma de pensar, en la forma de ver la historia, en la forma de trabajo, y pues
para llegar al punto en el que estamos sí se requirió mucha paciencia, y algo que coincide con el documental es que pues aprendimos a escucharnos, a entendernos. Nos fuimos alineando, ¿sabes? Fuimos aprendiendo del uno del otro, fuimos entendiendo, apreciar la historia, y pues eso es lo que nos tiene en este momento, ¿sabes? Donde ahorita ya estamos, o sea, ya tenemos esta conexión, ya tenemos este entendimiento. Entonces, pues digamos que ahorita estamos contentos, pero pues ya no llegamos con prisa, ¿sabes? Entonces, creo que es más o menos sí. Pues ahí está una película que termina siendo un testimonio muy interesante de esas formas de comunicación que a veces ignoramos o que a veces damos por sentado, en este caso el arte, en particular la música, y como lo decía, cómo nos pueden abrir puertas. La película se llama Un lugar llamado música, dirige Enrique Rizzo, que es a quien escuchamos hablar, y pues bueno, espero que si están en México la puedan ver en cartelera, y si no, eventualmente llegará a las plataformas de streaming. Jesús, ya te la sabes, pucha play. Pues un abrazo, mi querido Gonzalo, y te esperamos Un abrazo para ti, en el próximo episodio. Gracias. Y ahora sí, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México. Una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.